Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga. Vamos a dar un tema hoy bueno, excelente para alabar y glorificar a Dios y que Él nos limpie y nos purifique. Hoy se llama el tema de qué debemos huir. Y vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo, 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces el tema se llama ¿de qué debemos de huir? Y vamos a ver de qué cosas vamos a huir en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido que seas tú obrando en el nombre de Jesús. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos ilumine a todos, a quitar todo tapón de los oídos, toda venda de los ojos y todo pensamiento entenebrecido para que esta palabra pueda entrar en mi corazón, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Entonces dice Pablo a Timoteo, un pastor joven: Timoteo, huye, no dice enfrenta, huye de estas cosas. Entonces Dios quiere que huyamos de estas cosas: fornicación, idolatría, avaricia, pasiones juveniles, corrupción y de los lobos rapaces o de los asalariados. La palabra feugo en griego es huir, fugarse, escapar, esquivar, evitar. En español huir es escaparse, evitar. Entonces nosotros vamos a la primera que nos pide el Señor que huyamos. Vamos a primera carta a los Corintios, 6:18 al 20. Entonces la primera es la fornicación. La hay física y espiritual. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la palabra está clara. Esa es física, lo haces en el cuerpo, fuera del matrimonio. Se llama unión libre. También la hay espiritual. Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 17:1 al 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esa es espiritual. Y hay la física que leímos. De ambas hay que huir, porque esto es idolatría, la que nos invita a las fornicaciones idolátricas. Entonces, ¿qué es fornicación? Ayuntamiento carnal fuera del matrimonio. Y como les decía, lo hay física y espiritual. Esta es física, y espiritual es cuando usted sigue la idolatría. Entonces, en Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No debe de haber adulterio tampoco. Entonces hay que casarse. Y Pablo dijo:
Cásese para que no se estén quemando. ¿Sabe por qué? Porque eso lleva al infierno. Y vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios 6, 9 al 11. Dios quiere evitar nuestros problemas, pero no queremos obedecer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿A dónde lleva? A no heredar el reino de los cielos. Y por eso dice que para que se estén quemando, cásense. La palabra es clara. Y mira lo que nos dice ahí en 1 Corintios 7. Y vamos a leer el 9. 1 Corintios 7. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Clara la palabra. Entonces, ¿a dónde lleva la fornicación física y espiritual? Al infierno. Vamos ¿a dónde lleva? Vamos a Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y si estarán fuera, ¿de qué? Del reino de Dios, van al reino de las tinieblas, al infierno, al lago de fuego. Entonces, primera, huir de la idolatría, que es fornicación, porque ahora viene la idolatría también. Mire que va asociado. Huir de la fornicación física o espiritual. Cásese. Y si se va a casar espiritualmente, cásese con Dios y no con ídolos, no con idolatrías, doctrinas de demonio. Vamos a la segunda, la idolatría. Primera de Corintios 10:14. Es la Biblia. Segunda, la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Lo que les decía, que eso también es una fornicación. Amar con pasión o exceso a una persona o cosa. Eso es idolatría. Entonces la idolatría la hay de diversas formas. Vamos a una clase de idolatría. La obstinación. Te están diciendo esto y no cambias. Y crees que es mentira, que la Biblia lo dice. Primer libro de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hoy te desechas si no obedeces lo que te está diciendo. De creer lo que dice esta palabra. Sales del reino de los cielos. Este salió del reino terrenal de que estaba gobernando el pueblo de Israel. Tú sales del reino de los cielos. Si tú no obedeces y sigues con la obstinación, diciendo aquí nací, aquí me muero, y ahí no me saca nadie, de esta idolatría, de lo que estés haciendo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver otra. Excesivo amor a las personas. Mateo 10:37. Al único que debes de adorar, amar por encima de todas las cosas, se llama Dios.
Mateo 10:37. Dice la palabra: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces la palabra está clara. Es amar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces la persona dice, o adoran, hijo, mujer, esposo, te adoro. No, adore a Dios. A las personas están de segundo plano. El prójimo está de segundo. De primero, el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas. Adorarlo y glorificarlo. Otra es la avaricia. Vamos a ver lo que nos dice. Mire que esto está asociado. Fornicación enlaza con la idolatría. La idolatría enlaza con la avaricia. Entonces vamos a ver lo que dice Colosenses 3. Y ahora viene y con las pasiones también. Colosenses 3, 5. La vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mire, esto es terrenal. Fornicación, que fue lo primero que dimos. Impureza, pasiones desordenadas, que está aquí como el cuarto punto, o pasiones juveniles. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Porque dice que el avaro es un idólatra. Entonces gente que dice, me salí de la idolatría y ahora tengo otra más. No he cambiado. Sigo ahora soy avaro. Y dice Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, que va con lo primero que dimos, pero lo que dice, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo, de Dios. Todo eso lleva. Ahora vamos a los ídolos. Porque la gente dice, solamente no es los ídolos. Tienen mucha razón, pero tampoco los dejan. Ya vio que la idolatría no es solamente adorar un muñeco, es adorar a una persona o cosa, es la obstinación a no querer salir. Entonces, primera carta de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces vamos a mirar que la idolatría es adoración a demonios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 10, 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿O somos más fuertes que Él? 1 Corintios 10, 19 al 22. Entonces, también lleva al infierno seguir con estas prácticas. Y ya vemos que no solamente adorar imágenes, adorar personas, amar más que a Dios, el excesivo. Póngaselo a Dios todo ese amor y después le enseña a amar al prójimo como usted mismo. Aprende ahí.
Tercero, la avaricia. Mire que es una coordinación que hay de que debemos de huir. Ambas de las que vimos nos llevan al infierno. Si no hay un arrepentimiento verdadero, genuino, para que salgamos de ese pecado que también es violar las leyes morales de Dios, la idolatría, violación al primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces no heredarán el reino de los cielos. Tercero, la avaricia. Primera de Timoteo, primera carta de Timoteo, 6:3 al 11. Para que vayas analizando que la palabra no se contradice, se correlaciona, se suma. Piedad y contentamiento, que es lo que no hay en muchos hoy en día, predicadores, porque van a la avaricia. Todo es prosperidad y no te dicen que Dios es fuego consumidor, todo es amor, pero nada más te dan el plan A y no te dan el plan B. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha, disputa necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. ¿De qué te afanas? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. La tentación te libra el Señor cuando clamas a Él, porque Él vino a librar a los que somos tentados. Pero cuando caes te toca pagar las consecuencias de lo que hiciste, del pecado. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén, iglesia. Gloria a ese Dios maravilloso que nos ama. Entonces, avaricia, apego a la riqueza, dice el diccionario. Apego a las riquezas, al dinero. Entonces mire que la palabra en Eclesiastés, el hombre más rico, mire lo que nos recomienda, y está de acuerdo con Pablo, o Pablo está de acuerdo con él. Entonces nada podemos hacer por fuera de Dios si es pecado. Sométase a la palabra y le irá bien en todo lo que haga. Las riquezas no son malas, malo el amor al dinero. No dice el dinero, el amor al dinero. Eclesiastés 5, 10 al 12. El que ama el dinero. Igualito lo que dijo Pablo, porque Pablo está con lo que dice aquí. No se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Nada trajiste y nada te vas a llevar. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Insomnio es lo que trae preocupaciones, y por eso es que usted ve que hay tantas cosas que hoy en día la gente no quiere entender. La palabra en Hebreos 13, 5 al 6, hay una promesa, que es la que no quieren agarrar muchos. Nada trajiste y nada vas a sacar de este mundo. Esté contento si tiene con qué comer y con qué vestir. Dese por satisfecho. Predique por amor. Dios lo sustenta, Dios les provee. Cuando usted cree en esto que dice Hebreos 13, 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Miedo es lo que hay.
hasta para predicar esta palabra. Miedo al hombre, miedo a los demonios. Si usted tiene al Dios grande, poderoso, que lo lleva, lo cuida, lo protege, créale a Él, crea la bendita palabra. Estas son cosas que hay que leer porque están blasfemando el camino de Dios por la avaricia. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada, el pecado que Dios no perdona, la blasfemia. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Condenación a dónde? En el infierno y después pasado al lago de fuego. Versículo 14 al 15 de aquí mismo. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, igual que el que predica. Dice que los inconstantes e indotos, neófitos, tuercen las palabras, y el que lo sigue está igual o peor. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y si son hijos de maldición, ¿de quién son hijos? Del maldito. Han dejado el camino recto, y si han dejado el camino recto, han blasfemado. Dice: y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué hizo Balán? Llevó a prostituir, a maldecir el pueblo de Israel, porque Balán le pagaba, visitó los brujos, y eso es lo que hacen. Cuando la persona se extravía del amor a Dios por amor al dinero, cae en fornicación, cae en la idolatría, porque la fornicación va agarrada con la idolatría. Dice que la idolatría es fornicar, ir en contra de la voluntad de Dios, y la fornicación es idolatría también, porque es lo que dice, la idolatría espiritual. La avaricia, a eso lleva. Los ávaros no heredarán el reino de los cielos, y si no heredan ni los fornicarios ni los idólatras, heredarán el reino de los cielos. Pasiones juveniles, cuarto. Entonces miramos de qué debemos huir. 6 cosas: fornicación, idolatría, la avaricia, pasiones juveniles, corrupción y de los lobos o de los asalariados. Entonces vamos para la cuarta: pasiones juveniles, 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Muere a lo terrenal, también dice, pasiones desordenadas. Digo en Colosenses 3:5, los fornicarios, la idolatría. La palabra se va sumando, ella es su propio intérprete. Entonces dice el diccionario: perturbación o efecto violento y desordenado del ánimo, aflicción vehemente. Entonces volvemos a Eclesiastés 11:9 al 10. Entonces la juventud va a pasar. Como decía alguien, yo también tuve 20 años, también fui joven. Y por eso Dios nos pasa para que aprendamos y le llevemos el mensaje a los que son jóvenes ahora. Andan en pasiones desordenadas. Consejo para la juventud:
Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Escucha esta palabra, joven, viejo, hombre o mujer mayor, porque nos está hablando a todos. Somos espirituales y somos jóvenes por dentro, aunque por fuera vamos envejeciendo. Es tanto para el joven físico como para el joven espiritual. Quita pues de tu corazón el enojo, le das lugar al diablo. Hay jóvenes que ya no desean vivir, tienen tristeza, melancolía, por llevar una vida desenfrenada, pasiones desordenadas, juveniles. Y eso es lo que dice el diccionario. Perturbación o efecto violento y desordenado del ánimo. Se desaniman fácilmente, caen en tristeza, desean morir y no han comenzado ni la vida. ¿Debido a qué? Al desorden que llevan en su vida por no escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios. Escúchela y será diferente. Entonces mire lo que dice Santiago 4, del 1 al 7. Pasiones juveniles. La amistad con el mundo. Es que estoy muy joven. Tengo que gozar primero. ¿Gozar de qué? De atarte a las pasiones juveniles, a la fornicación, a un sexo depravado, a la avaricia, a la idolatría. Santiago 4, del 1 al 7. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatí, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedí y no recibí, porque pedí mal para gastar en vuestros deleites. Pasiones de juveniles, deleitosas. Oh almas adúlteras, mire cómo nos trata el Señor. No al mundo, a las personas que están dentro de la iglesia haciendo esto. Jóvenes que creen que son del mundo, adaptados a las modas, a los diseños del mundo, y no a una persona que debe de caminar diferente para poder atraer a los perdidos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, puesto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tanto miedo le tienes al diablo o a los hombres? ¿Qué te puede hacer? Sométete a Dios, pero quita esto que te está diciendo. Huye. No esperes morir para decir que te van a salvar a punta de rituales. Es ahora en vida. Primera de Pedro 2, 11 al 12. Primera de Pedro. Viví como siervos de Dios. Amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire lo que pierde usted, el alma. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Cómo vas a ganar a alguien?
Si te ves que andas peor hasta que el mundo, siendo cristiano. Joven cambia, adulto cambia, mujer cambia, porque la palabra nos está diciendo, huye de las pasiones juveniles. La juventud pasa, se acaba. Vanidad, dijo Salomón. Fue joven, se dejó arrastrar de las pasiones y terminó viejo, clamando a Dios, porque se dejó, cayó en la apostasía. Por eso dice la palabra, la apostasía y los problemas que tuvo Salomón. Entonces estamos viviendo una apostasía grande en estos tiempos. Entonces mire que el primer libro de Reyes 11, ¿qué nos dice la palabra? Apostasía y dificultades de Salomón. ¿Usted sabe la apostasía que estamos viviendo hoy? Fornicación en las iglesias, idolatría, que es un avaro. Te saliste de la idolatría de andar cargando muñecos y caíste con un avaro y te volviste avaro, que es idolatría. Te metiste a pasiones juveniles, por eso hay tanto adulterio. Separaciones en la iglesia de Cristo. Viene un quinto punto, la corrupción. Segunda de Pedro 1, 3 al 9. Lea Biblia, partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, que es la carne, mentes carnales. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén, iglesia. El que no tiene estas cosas es ciego. Entonces, ¿qué quiere decir corrupción? Putrefacción, soborno, depravación, corrompido. No es cosa elegante lo que dice el diccionario, ¿eh? Algo hediondo. Putrefacción es la corrupción, la considera, así la considera Dios. Soborno, usted sabe el soborno que hay hoy en día. Te sobornan hasta la fe, te llevan al amor al dinero, te llevan a la fornicación, a creer en un avaro, en la idolatría y en tantas cosas que estás viendo. Por eso es que la gente se apropia, mi apóstol, mi pastor, y no dicen Cristo es mi pastor y nada me faltará. Eso es idolatría, excesivo amor. Si lo dice el pastor, lo creo aunque esté torcido, aunque no esté diciendo lo correcto. Lea la Biblia. La Biblia es el manual de convivencia. La Biblia es la que te enseña a hacer lo bueno y a mirar lo malo y salirte del pecado. Entonces Gálatas es totalmente carnal. Gálatas 6, 8. Iglesias carnales. Doctrina de demonios, lo que vemos hoy en día. Y la corrupción está dentro de las iglesias. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cuál es la palabra de moda mundial? La corrupción. Tanto espiritual como física. Avaricia, idolatría, pasiones juveniles. Todo eso corrompe al alma. Primero Timoteo 6, 3 al 5 te recomienda que debes de no escuchar, apartarte de los tales, porque te están contaminando tu vida
espiritual. Dice, ahí tenemos que tener el contentamiento, pues nos volvemos corruptos, nos volvemos ávaros también. Piedad y contentamiento. 1 Timoteo 6, 3 al 5, que nos recomienda. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, mala sospecha, disputa necia de hombres corruptos de entendimiento. Mire, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué sigues ahí? Obstinado, que es una idolatría. Aquí nací, aquí me muero. Lea la Biblia, hombre. Usted nació fue para Cristo. Como dijo Pablo, usted no es de Apolo, de Bernabé, usted no es de Pablo, usted es de Cristo. No se apropie de las personas porque se las vuelve un ídolo. Eso se llama excesivo amor o confianza en el hombre. Crea en Jesucristo, al único que debemos tener toda confianza. 2 Timoteo 3:8. Dice, ese es el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Para que cojamos dice, carácter de los hombres en los postreros días. Y de la manera que Janes y Jambre, unos brujos, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Jesús dijo, cuando vuelva encontraré fe. Cuando el Hijo del Hombre vuelva encontrará fe en la tierra. Y es lo que está escaseando. Ahora hay amor al dinero. Se extraviaron de la fe. Viví por fe. El justo por fe vivirá. Pero aquel cuya alma no es recta se pierde. Y es lo que dice Habacuc 2:4. El justo por fe vivirá. Y eso es lo que vemos a otros, vivir por fe en Jesucristo. Los falsos, segunda de Pedro 2:17 al 22. Entonces ya ven, la corrupción no está solamente allá afuera. Falsos profetas y falsos maestros, para tomar estos versículos. Dice, estos son fuentes sin aguas, corruptos y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, infierno. ¿A dónde va a parar el corrupto igual que los demás? Todo esto lleva al infierno. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. No se deje robar la salvación. Si ya usted huyó, no caiga en el error, que ahora tengo la nueva revelación. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El perro es un animal carnívoro, es un animal que pone aquí Dios la comparación. Sexo depravado. Una perra carga 10 perros. Él lame, lamiendo aquello. Y así está el mundo. Sexo depravado. Y por eso dice, los perros no heredarán, pero no es el animal. Es la comparación que hace Dios con el perro y el hombre que anda en esta situación estando dentro de la iglesia. Porque afuera el mundo está bajo el maligno. ¿A dónde lleva? Al infierno. Una densa oscuridad está reservada para siempre. No creas que con la muerte vas a pagar. Cuando mueres con esta situación, si no te has arrepentido en vida,
Después de muerto no puedes hacer absolutamente nada. Y vamos a la última. Lobos o asalariados, como usted lo mire. Juan 10, porque esto nos pueden llevar a esto que estuvimos viendo aquí. Si usted no lee la Biblia y sigue obstinado con un pensamiento reprobado ya, es tiempo de volver a recapacitar. No se deje convencer, porque los lobos llegan a arrastrar a los que son discípulos. Dice Juan 10, del 5 al 16. Jesús el buen pastor. Mas al extraño no seguirán, sino huirán. Estamos en el tema de qué debemos de huir. Huirán. Hoy te invita a huir al que te esté llevando a estas cosas, si te sientes así. De él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no le oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, refiriéndose al pastor falso. Esto es una alegoría. El diablo hace esto y el que trabaja con el diablo hace eso. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Huya usted de él, porque mire, él nunca lo va a respaldar, porque él también huye, porque sabe que está en lo malo. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso te he dicho siempre, el Señor es tu pastor. El pastor es un ayudador a que te lleva a la verdad, pero si te lleva a la fornicación, te lleva a la idolatría, te lleva a la avaricia, te lleva a las pasiones juveniles y a la corrupción, huye de ese lobo, de ese asalariado, porque vas a perder tu vida y vas a parar al infierno. Entonces el lobo, dice el diccionario, carnicero salvaje. Son unos carniceros. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 7:15? Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces este punto es lobo o asalariado. Huye de ellos. No te quedes ahí. Hechos 20, 28 al 30. Por eso es que te hablan de cobertura. ¿Quién es la cobertura? Mi apóstol, mi profeta. La cobertura tuya se llama el Espíritu Santo de Dios y la cabeza se llama Jesucristo. Es la que tú debes de tener en la iglesia y no un hombre, porque te puede llevar a la fornicación, a la idolatría, a la avaricia, a pasiones desordenadas, a la corrupción, y terminas amándolo a él y desechando a Jesucristo. Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, que es pastor,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, no el pastor ni el apóstol. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿A quién arrastran? A una cabra no se la llevan. Se llevan a una oveja, que es un discípulo. Entonces, iglesia, qué bueno que llevamos a la conclusión 6 cosas de las cuales debéis de huir: fornicación espiritual y física, idolatría, también física y espiritual, la avaricia, que se da también en lo físico y en lo espiritual, pasiones juveniles, la corrupción la hay dentro y fuera. La iglesia no está exenta. Ande se ve más que debía ser el ejemplo para la humanidad. Y ande ve usted corrupción de todas maneras, de toda clase. Entonces concluimos: salvémonos de la ira venidera. Lucas 3, 7 al 14, que dijo Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. No los trató muy elegante. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham. Eso es lo que les decía: creencia depender de un hombre y no de Dios, idolatría o pastolatría. Por padre, porque digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado, echado en el fuego. Si tienes las anteriores cosas y las estás haciendo y no te arrepientes, el hacha está puesta, irá al fuego eterno. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Qué buena pregunta. Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Avaricia es lo que hay hoy en día: lo mío es mío y no me importa lo demás. Vinieron también unos publicanos, esto es para todo, para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado, confórmese con lo que tiene. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso era Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire que está: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Ahí lo tiene, léalo hasta que Dios te va dando cada día más. Entonces, Lucas 3, 7 al 16, léalo. Y Juan 3, 36. Iglesia, lo que viene es la ira de Dios para castigar al que anda en todas estas cosas y no quiere apartarse, no quiere huir. Entonces Juan 3:36 dice la palabra. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Amén, iglesia. Que Dios me los bendiga grandemente y oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. La ponemos en tu presencia, en el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Santo Espíritu, para que llegue a la familia espiritual, a la familia en carne, a los mandatarios, a los enfermos, al médico, a todos aquellos, Señor, que la necesitan. Ayúdalos, Señor, a salir de todas estas cosas, porque tú eres grande, eres poderoso. Apártanos de toda fornicación física y espiritual, de toda idolatría o avaricia, pasiones, corrupciones, para que no caigamos en lobos rapaces, en asalariados, en hombres corruptos de entendimiento que engañan y desvían de la fe a los que hemos escapado de la corrupción del mundo. Gracias te damos, Señor, por este día. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga grandemente y un aplauso al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.